Bueno, vamos a seguir en este tercer video de los mecanismos efectores celulares, analizando básicamente a las células TH2 y TH17. Un pequeño punto que olvidé mencionar cuando hablábamos de los TH1 es que van a encontrar en la mayoría de los libros un poco este aspecto que analizábamos, que es la importancia de los TH1 en la respuesta contra los microorganismos intracelulares. Importante como eso es un aspecto que a veces está menos desarrollado, pero que está muy confirmado por una cantidad enorme de artículos científicos, y es que las respuestas TH1 también son muy importantes en respuestas inmunes contra el cáncer, ¿sí? Eso lo van a ver muy en detalle cuando vean la inmunidad antitumoral, incluso en la inmunoterapia oncológica, en el bloqueo de PD1, toda la historia de los puntos de control, las células TH1 juegan un papel importantísimo. Y además en otros escenarios, por ejemplo, el trasplante de órganos, el rechazo celular mediado por células TH1 juega un papel muy importante. ¿Sí? Eso es entonces de alguna manera otros aspectos, otros escenarios muy relevantes desde un punto de vista médico, donde las TH1 juegan un papel crítico. Bien, vamos a concentrarnos ahora entonces en las células TH2. Y ya habíamos dicho que la interleuquina 4 juega un papel clave en inducir este perfil H2 a través de los factores como STAT6 y GATA3. ¿Sí? Esta interleuquina 4, que no está tan claro que venga de células dendríticas, probablemente puede venir de otras células que se están activando en ese microambiente, por ejemplo, eosinófilos, ¿sí? Células NKT, basófilos, mastocitos, que estarían generando entonces esta interleuquina 4, incluso células natural killer también. Otras citoquinas como la interleuquina 33, la interleuquina 25 también pueden favorecer la inducción de este fenotipo y la linfopoietina estromal tímica. Ahora, cuando la célula TH2 se empieza a diferenciar, empieza a producir citoquinas que le son características. De nuevo encontramos a la interleuquina 4, pero también la citoquina homóloga, con la cual de hecho comparte receptor, que es la interleuquina 13. También la interleuquina 5, interleuquina 9, son clásicas citoquinas TH2 y también secretan estas células interleuquina 25. ¿En qué contexto médico son importantes las citoquinas TH2? Bueno, hay dos en los que está bien claro, que es la inmunidad frente a parásitos en mintos, ¿sí? Desencadenan una fuertísima respuesta a TH2 y la respuesta a TH2 es la más indicada para terminar eliminando a esta infección parasitaria. Y de un punto de vista patológico, en las enfermedades alérgicas, por ejemplo el asma, y lo vamos a ver en un poco de detalle, las células TH2 juegan un papel importante, ¿sí? Aquí no desde un punto de vista fisiológico, sino desde una perspectiva patológica. Las células TH2 pueden estar mediando reacciones alérgicas, entre ellas, como decía, particularmente el asma. Cuando vamos a analizar qué es lo que sucede, bueno, lo que decíamos, ¿no? Las infecciones, parásitos helmintos que están desencadenando esta respuesta, un contexto de interleuquina 4 que probablemente viene de células mastocitarias, de eosinófilos, basófilos, que van a generar entonces que esta célula T, CD4, también produzca interleuquina 4, que tenga un efecto autócrino, y a través de esa interleuquina 4 entonces se esté activando STAT6, el factor de transcripción GATA3, que es el más regulador de las TH2, y a partir de ese momento entonces se genera más interleuquina 4, se genera proliferación de estas células TH2, para terminar con ese fenotipo, ¿sí? con toda esta batería, con todo este perfil de citoquinas TH2, que aquí está resumido como la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, pero veíamos también que hay otras citoquinas formando parte de ese perfil. Entonces, estas infecciones por el mintos va a hacer que algunas subpoblaciones de células dendríticas que están particularmente especializadas en generar células TH2 se pongan a trabajar. Algo similar ocurre en las células TH1.
en el sentido que hay otras subpoblaciones de células dendríticas, tanto a nivel humano como de ratón. Hay subpoblaciones muy específicas que están caracterizadas como que se especializan en generar respuesta TH1. Algo similar ocurre entonces con la respuesta TH2. Otras subpoblaciones de células dendríticas se especializan en generar esta respuesta. En ese contexto entonces de interleuquina 4, de infección helmíntica, va a haber activación de STAT6, ello va a llevar a la activación del factor de transcripción GATA3, y una de las cosas que va a pasar muy temprano en este proceso de diferenciación es que se bloquee la producción de la cadena beta 2 del receptor de la interleuquina 12. Ustedes se pueden imaginar que el sentido de bloquear esto es que esta célula T se diferencia hacia TH2 y que no ocurra ninguna ambigüedad, que no esté ocurriendo realmente la diferenciación TH1. ¿Sí? Cuando vimos la TH1 vimos que se precisaba un receptor de interleuquina 12 con la cadena beta 1 y beta 2. Entonces una de las funciones del GATA3 es bloquear la producción de la cadena beta 2 del receptor de la interleuquina 12. Y esto es un fenómeno que en realidad, esto es un ejemplo, pero pasa muchas veces de que cuando se pone en marcha la respuesta TH2 se bloquea todo lo que es TH1 y TH17, y lo mismo cuando se pone en marcha la respuesta TH1 se bloquea, por ejemplo, la producción de GATA3. Es decir, el sistema inmune quiere respuestas claras. Cuando detecta un patógeno, sabe qué es lo que lo tiene que atacar, favorece ese tipo de respuesta y bloquea las otras posibilidades. De un punto de vista muy patológico es muy interesante porque hay veces que hay patógenos que terminan manipulando esa respuesta. El sistema inmune sabe que es lo mejor. Hay veces que hay patógenos que son eliminados por una respuesta TH1 y en realidad terminan de alguna manera engañando al sistema inmune e inducen una respuesta de tipo TH2. Por ejemplo, el virus respiratorio sincitial, que es un virus que da bronquiolitis en lactantes, que es un problema de salud que satura las emergencias durante todos los inviernos, una enfermedad para la cual no hay una vacuna. Es una infección que se elimina por una respuesta TH1, pero el virus termina induciendo una respuesta TH2. Volviendo a este esquema, entonces, ese GATA3 va a estar estimulando la producción de interleuquina 4, de las otras citoquinas del perfil TH2, que van a venir a retroalimentar todo este proceso de diferenciación, favoreciendo y sosteniendo y amplificando la diferenciación de las células TH2. A nivel de los mecanismos efectores, hay diferentes funciones que son mediadas por las células TH2. ¿Sí? Una vez que se generan las células TH2 y a veces colaborando con las helper foliculares, van a producir interleuquina 4 que van a actuar a nivel de las células B regulando lo que es el cambio de clase. ¿Sí? Y se va a hacer un switch de inmunoglobulina G a algunos isotipos como la IgG4 en el humano, la IgG1 en el ratón, una fuerte producción de IgE en un contexto donde hay interleuquina 4 producida por las células TH2, y esa IgE juega un papel fundamental en atacar a parásitos helmintos, porque va a actuar desgranulando mastocitos. ¿Sí? Esta IgE reconoce por su sector variable a los antígenos del parásito, pero por su receptor Fc va a ser reconocido por receptores de la inmunoglobulina E en mastocitos, y cuando esa unión se da, hay una liberación masiva de los gránulos con aminas vasoactivas, con proteasas, ¿sí? Que van a terminar atacando a esa infección. Los parásitos helmintos muchas veces se localizan en el tubo digestivo. Entonces, en esa respuesta coordinada, la interleuquina 4 y la interleuquina 13 van a promover la peristalsis digestiva para intentar eliminar esa amenaza y también la secreción de mucus, ¿sí? En lo que es toda una respuesta coordinada frente a esa agresión. La interleuquina 5 tiene un papel principal en activar eosinófilos, en inducir la degranulación
de proteína catiónica, proteína básica mayor que están en los gránulos de estos eosinófilos. Y de nuevo, eso es un arma muy potente para poder terminar eliminando a parásitos helmintos. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la biología de la interleuquina 4 y de la interleuquina 13, que es modular la biología de los macrófagos. En este caso no es para promover las capacidades líticas porque el macrófago no puede internalizar estos parásitos, sino que la interleuquina 4 y la interleuquina 13 van a darle una activación llamada alternativa al macrófago que va a estar especializada en la reparación tisular, ¿sí? Los macrófagos clásicamente activados son los activados por la vía Th1, que producen mucha interleuquina 12, INOS, TNF, interleuquina 1, y luego tenemos los macrófagos activados por los Th2, que van a ser especialistas no en generar más inflamación, sino que se van a dedicar a reparar un poco el campo de batalla, a promover la generación de colágeno, la proliferación de fibroblastos, para que pueda darse esa reparación tisular. Aquí tenemos entonces el esquema de lo que les hablaba recién, esta hipótesis de las dos vías de activación de los macrófagos M1 produciendo especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, enzimas lisosomales y citoquinas proinflamatorias, todo lo cual tiene entonces esta función de matar a bacterias, hongos y de promover más inflamación. Esto es favorecido por las citoquinas tipo Th1 e inhibido por las citoquinas Th2. Y en el otro lado tenemos la situación inversa. Los macrófagos llamados M2 o alternativamente activados son inhibidos por las citoquinas Th1 y promovidos por las citoquinas Th2. Va a haber mucha producción de interleuquina 10 para regular la respuesta inmune, para ponerle un freno, y de TGF-beta, que va a hacer un estímulo muy potente la producción de colágeno y llevar adelante entonces la reparación de los tejidos y la fibrosis. Todo eso desde una perspectiva fisiológica, desde una perspectiva fisiopatológica, les nombraba anteriormente también que las respuestas de tipo Th2 son muy relevantes a nivel de las reacciones alérgicas y particularmente del asma bronquial, ¿sí? Cuando se analiza de un punto de vista patológico los bronquios de un paciente asmático, van a encontrar un fuerte infiltrado por eosinófilos, por linfocitos T del tipo Th2, células dendríticas, plasmocitos productores de IgE y mastocitos. ¿Sí? Hay un infiltrado inflamatorio que tiene un claro perfil de tipo Th2. Toda esa inflamación está generando proliferación de células musculares y el músculo liso de ese bronquio está muy reforzado, lo cual le da la característica funcional también de la hiperreactividad bronquial, ¿sí? En ese contexto entonces de inflamación de Th2 hay mucha producción de mucus, hay hiperreactividad bronquial, hay inflamación con este perfil Th2, y todo eso es entonces lo que caracteriza al bronquiolo asmático y lo que plantea una resistencia grande a nivel de las vías aéreas. La respuesta H2, como decía anteriormente también, tiene un papel principal frente a las infecciones por parásitos helmintos. Entonces los eosinófilos reconocen, tienen receptores para IgE, esta IgE que fue favorecida, ¿sí?, por la interleuquina 4 como citoquina Th2, actuando a nivel del cambio de clase. Estos eosinófilos que están activados en un contexto de interleuquina 5, de nuevo una citoquina Th2, de manera que en todo ese contexto los eosinófilos actúan liberando los gránulos, liberando el contenido de esos gránulos de proteína catiónica, proteína básica, que van a terminar lisando la pared de este parásito para poder eliminarlo, ¿sí? Y aquí tienen una micrografía de una larva de esquistosoma cubierta de células eosinofílicas, ¿sí?, que están actuando para eliminar. En todo este proceso, entonces, hay IgE favorecida por la respuesta Th2, hay activación de eosinófilos,
hay toda una respuesta muy coordinada llevada adelante por los linfocitos Th2. Bien, pasamos ahora a el análisis de las células Th17, que como decía en la introducción, son células que históricamente se descubrieron bastante más tarde que las Th1 y las Th2. Sabemos que las células Th17 son importantes en la inmunidad frente a bacterias extracelulares e infecciones mitóticas. Esto es, de alguna manera, el concepto clásico. En el seminario que tienen asociado a este tema, van a ver que las células Th17 pueden llegar a regular también la inmunidad CD8 y, por tanto, a infecciones intracelulares, ¿sí? Bueno, las células Th17 están muy presentes a nivel de las superficies mucosas, tanto digestivas, aéreas, genitales, ¿sí? Y en la piel también, y de ahí se cree que tienen una función fisiológica muy importante. Y a nivel de la piel pueden llegar a generar problemas importantes como es, por ejemplo, la psoriasis, enfermedad autoinmune, donde las células Th17 juegan un papel muy importante. ¿Cómo se genera entonces la célula Th17? Bueno, el sistema inmune para generar una célula Th17 tiene que hacer que el linfocito Th0 se ponga a expresar el factor de transcripción ROR gamma T. ¿Cómo se genera eso? Bueno, a través de un ambiente de citoquinas donde voy a destacar a lo que es el TGF-beta y la interleuquina 6, donde también se agregan interleuquina 1 e interleuquina 23 principalmente, ¿sí? Todo ese contexto citoquímico lleva entonces a la activación de ROR gamma T, y una vez que el ROR gamma T está activo en esa célula CD4, se va a producir interleuquina 17A, interleuquina 17F y otras citoquinas como interleuquina 21 e interleuquina 22. Eso es muy importante, como decía anteriormente, entonces, frente a infecciones bacterianas extracelulares y infecciones por hongos. Y también hay un papel muy importante de las células Th17 en la autoinmunidad. Cada vez está más claro que, les comentaba el ejemplo de la psoriasis, pero en muchas otras enfermedades autoinmunes, la célula Th17 termina generando una inflamación crónica, un daño directo a los tejidos sanos, y eso es un mediador muy importante en las reacciones de autoinmunidad. Entonces, en ese contexto de infecciones, por ejemplo, de bacterias, de hongos, la célula dendrítica va a producir citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 1. El TGF-beta juega un papel importante, ¿sí? Inicialmente las dos citoquinas con las que se lograba inducir la diferenciación de las Th17 era TGF-beta e interleuquina 6. Habíamos visto anteriormente la importancia del contexto molecular, de que cuando el TGF-beta actúa solo, induce más bien células reguladoras, ¿sí? Pero cuando están juntos TGF-beta e interleuquina 6, se induce la vía de las Th17. Eso está favorecido y reforzado por la interleuquina 1, ¿sí? Las capacidades efectoras de la célula Th17 están muy reguladas por la interleuquina 1, ¿sí? De manera que no es lo mismo una célula Th17 generada en presencia o en ausencia de interleuquina 1. Cuanto más interleuquina 1 haya, más capacidades efectoras va a tener esta célula Th17 y también eventualmente va a poder ser más patogénica. Y otras citoquinas como la interleuquina 23, producida por células dendríticas, que tiene un papel muy importante en las Th17, no en las etapas iniciales, sino más bien en etapas tardías, actuando primero como un estabilizador del fenotipo, actuando a nivel de cambios epigenéticos que favorecen la transcripción inducida por el ROR gamma T, y también induciendo la proliferación, expandiendo estas células Th17, que una vez entonces que pasaron por todo este proceso, van a producir interleuquina 17A e interleuquina 17F, interleuquina 22 e interleuquina 21 como citoquinas principales para llevar adelante sus mecanismos efectores. Aquí tenemos este proceso un poco más en detalle, ¿sí? Como les comentaba recién,
cuando el TGF-beta actúa solo y sobre todo en un ambiente inmunorregulador con células dendríticas inmaduras, donde haya interleuquina 10 también, el TGF-beta va a estar induciendo la transcripción del FOXP3, activándolo, y ese FOXP3 a su vez como factor de transcripción va a poner en marcha todo un programa que va a ser responsable de la diferenciación de células reguladoras. Sin embargo, cuando el TGF-beta está presente junto con interleuquina 6 y eventualmente también con interleuquina 23, interleuquina 1, aquí vamos a estar favoreciendo la vía TH17, ¿sí? Entonces, a través de mediadores como STAT3, vamos a activar ROR-gamma-T, no vamos a estar favoreciendo la vía de la interleuquina 12 porque acá no queremos inducir TH1, sino que se va a aumentar la expresión del receptor de interleuquina 23. Esa interleuquina 23, si se acuerdan, comparte cadenas con la interleuquina 12 y comparte el receptor, pero es una citoquina diferente a la interleuquina 12. En lugar de producir interferón gamma, va a estar estabilizando este fenotipo, induciendo la expansión y generando entonces esta célula TH17 que a nivel de los mecanismos efectores va a estar atrayendo neutrófilos, va a producir factor de crecimiento de colonias granulocíticas y este eje célula TH17 neutrófilo es muy importante y es uno de los mecanismos efectores más caracterizados para las TH17. ¿sí? Si el sistema inmune toma la decisión de activar a los TH17, de alguna manera eso viene de la mano con un reclutamiento, una expansión muy importante a nivel de estos granulocitos que son los neutrófilos. Bien, ¿cómo actúa la respuesta TH17 para combatir infecciones? Por un lado, las citoquinas interleuquina 17A, F y la interleuquina 22 van a actuar a nivel de células epiteliales. Allí van a inducir la producción de péptidos microbianos, y esto es cierto tanto a nivel de las mucosas como de la piel. Péptidos antimicrobianos que van directamente a matar al microorganismo. La producción de moco, ¿sí? A nivel de las mucosas para favorecer un efecto mecánico de eliminación y de impedir de que el microorganismo llegue a infectar las células, ¿sí? Y también van a inducir la producción de otras citoquinas y de quimioquinas proinflamatorias. Citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1, interleuquina 6, ¿sí? Citoquinas que a nivel local van a estar actuando a nivel del reclutamiento de otros leucocitos, es decir, como citoquinas proinflamatorias, también factores de crecimiento que a nivel de la médula ósea van a estimular la producción de granulocitos. Como les comentaba en el diapo anterior, la interleuquina 17A y F tienen un potente efecto quimiotáctico sobre los neutrófilos, ¿sí? Configurando ese eje TH17 neutrófilos. Y la interleuquina 22 es una citoquina muy interesante porque es una citoquina producida por el sistema inmune pero que no actúa en el sistema inmune. No hay leucocitos que expresen receptores para la interleuquina 2, sino que la interleuquina 2 va a ir a actuar a nivel de queratinocitos en la piel, de células epiteliales, en la mucosa, a nivel del endotelio, de fibroblastos, sí, pero no a nivel de células inmunitarias. Como comentaba al principio, hay otros papeles en los que las células, otros escenarios fisiopatológicos donde las células TH17 juegan papeles importantes. Teníamos el ejemplo de la psoriasis y las enfermedades autoinmunes. Cuando vean la piel van a entrar en mucho más detalle en este aspecto y de hecho el bloqueo de la interleuquina 17 y de la diferenciación TH17 son terapias novedosas que están dando resultados muy interesantes en la psoriasis. El propio proceso aterosclerótico, y esto es un proceso muy interesante porque en la generación de una placa de ateroma hay todo un ambiente inflamatorio y ese ambiente inflamatorio favorece los TH17 y se cree que esa inflamación mediada por los TH17 actúa en un bucle de retroalimentación positivo, generando más inflamación crónica y favoreciendo el proceso aterosclerótico. Entonces, el vínculo entre las TH17 con la inflamación crónica
termina siendo muy relevante a nivel tanto de la aterosclerosis como de las enfermedades autoinmunes. Y también hay algunos datos que empiezan a aparecer con respecto a la inmunidad antitumoral, a la inmunoterapia oncológica. Les comentaba con las TH1, que sabemos que las TH1 juegan ahí un papel muy importante, pero parece ser, y esto es parte de una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio, la vía de TH17 también podría ser muy relevante en estrategias de inmunoterapia oncológica, como es el bloqueo de puntos de control como P1. Y ahí, por ejemplo, en toda esta riqueza y plasticidad que tiene el sistema inmune, hay datos que muestran que hay subpoblaciones de TH17 que pueden actuar más bien como reguladoras, mientras que hay otras subpoblaciones de TH17 que actúan más bien como efectoras. Nosotros hoy estamos analizando las TH17 como como efectoras, perdón, pero hay que saber que desde el punto de vista de la regulación de la respuesta inmune hay una plasticidad muy fluida entre células TH17 y T reguladoras. No quiere decir que cualquier célula TH17 pueda ser una u otra, son subpoblaciones diferentes y hay factores, por ejemplo, como la interleuquina 1, que van a hacer que la célula TH17 sea más bien efectora, es decir, cuando está presente la citoquina proinflamatoria interleuquina 1, los TH17 sean efectores, pero si hay TGF-beta, un poco de interleuquina 6 y no muchas otras citoquinas proinflamatorias, en ese caso se puede estar favoreciendo esta otra vertiente de las TH17 reguladoras. Para redondear esto, digamos, como concepto, quizás lo más importante a retener es que las TH17 son de nuevo un ejemplo de plasticidad del sistema inmune y cómo se puede ir muy rápido de una situación de regulación hacia una situación de mecanismos efectores y viceversa. Bien, la otra gran subpoblación de células cooperadoras son las células helper foliculares, ¿sí? Son células que expresan el CXR5, que es el receptor de la quimiotina CXL13 producida por células dendríticas foliculares, es decir, aquí estamos localizados en el folículo de los órganos linfoides secundarios, donde se está dando en el centro germinal, ¿no? Donde se está dando la activación y la diferenciación de las células B. Estas células no expresan CCR7, ¿sí? Que lo llevaría al área T, sino que estas células realmente tienen una función de cooperación con las células B, de manera que van a localizarse a nivel folicular y no de la zona T. Estas células helper foliculares son inducidas por la interleuquina 21, que es producida por las células dendríticas foliculares, entonces, y aquí el factor de transcripción clave, el máster regulador, es el BCL6. Este BCL6 entonces que va a producir citoquinas que todas ellas tienen un mecanismo importante de regulación del linfocito B a nivel de lo que es el cambio de clase, la proliferación, la homeostasis del linfocito B. Entonces vamos a encontrar citoquinas como interleuquina 10, interleuquina B, interleuquina 4, interleuquina 21, que van a jugar un papel muy importante entonces en relación a la biología de los linfocitos B. La interleuquina 21 entonces actúa tanto en el proceso de diferenciación del helper folicular y también esta población va a producir interleuquina 21 que va a actuar como citoquina efectora, regulando esta cooperación de la célula B con la célula helper folicular, ¿sí? En este reconocimiento de alta afinidad que está habiendo, por un lado, de la célula T con la célula dendrítica, y luego cuando se da la cooperación también entre la helper folicular y la B actuando como célula presentadora de antígeno. La célula folicular entonces en lo que es la reacción del centro germinal a nivel de la zona clara va a tener una función muy importante en lo que es el cambio de clase, ¿sí? Y la selección por el antígeno, mientras que en la zona oscura también el proceso de hipermutación somática
va a estar influenciado por este ambiente de citoquinas rico en interleuquina 21 proveniente de la célula dendrítica y de la helper folicular, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos terminando esta parte de TH2, TH17, helper folicular. En el próximo video vamos a analizar los mecanismos efectores celulares vinculados a los linfocitos citotóxicos. Así que muchas gracias.